sector que se va a ver afectado por las redadas masivas es el económico. Para hablar sobre estos riesgos que pueden traer incluso a los mercados y cómo esto podría afectar al peso mexicano, saludo con mucho gusto a Renato Campos, analista de mercados financieros. Bienvenido, Renato, y gracias de nuevo por tomar la llamada. Gracias a ustedes por la invitación y un placer estar compartiendo un poco nuestra mirada con Milenio TV. Pues mira, entiendo que es complicado, muy compleja la relación en este momento entre México y Estados Unidos, pero a lo que ya traíamos con el asunto de los aranceles, luego las remesas, se suma por supuesto estas redadas a los migrantes que sabemos principalmente son de México. Cuéntanos un poco cómo estas redadas pueden generar quizás una mayor percepción de riesgo para México o cuáles son los verdaderos riesgos en términos económicos. Bueno, la verdad que mucho ruido y a veces pocas nueces con Estados Unidos, y esto en general, no tan solo hoy, sino que también lo pudimos ver en el año 2016 en su primer mandato, en donde habían amenazas transversales, no tan solo en términos económicos, sino que políticos, migratorios, humanos en definitiva, que trajo consigo finalmente una serie de revueltas, no tan solo conflictos internacionales, sino que también de manera interna. Y estas condiciones finalmente generan una incertidumbre en términos de imagen país, de relaciones que esto puede llegar a tener y por supuesto de la estabilidad que prometen o que se prometen un país con otro. Por tanto, a este tipo de situaciones o a este tipo de condiciones finalmente, si bien es considerado como una inestabilidad en términos generales, más bien sociales, tienden no a pesar de igual forma sobre el comportamiento de los mercados, el asunto comercial o bien lo que tenga que ver con el comercio entre las economías, tanto Estados Unidos con México y obviamente con el mundo entero. Es algo puntual, puede generar finalmente ciertos roces, pero ya hemos visto finalmente cómo también en términos políticos Claudia Sheinbaum ha logrado, y también por el lado también de Trump, quien hemos visto es quien finalmente lleva la batuta de las negociaciones, de las conversaciones, ha logrado tener un acercamiento y buena relación. Ahora, la caída del ingreso de las remesas para nuestro país, que es de las principales fuentes, o más bien principales ingresos de moneda extranjera a México, ¿cómo puede influenciar o cómo puede afectar? Porque entiendo que también si baja el ingreso de las remesas puede representar, por ejemplo, una menor capacidad de compra en el mercado interno. Para Estados Unidos, el hecho de incrementar los impuestos a las remesas, en definitiva, no significa un gran cambio en términos de recaudación y es menos del 0,002% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, por tanto, es irrisorio lo que puede ser recaudado en este tipo. Ahora, el impacto a México es el que tiende a preocupar, sobre todo en cambios de un 0,2% en el Producto Interno Bruto, lo que puede significar un directo detrimento o un empeoramiento de las condiciones económicas y por tanto, como tú bien señalabas, de una menor demanda y por supuesto una serie de efectos en términos de dominó o en efecto dominó que esto tiende a tener. Renato, en medio de estas crisis, por último preguntar si esto puede significar la salida, por ejemplo, de capital por la incertidumbre que hay en nuestro país y que esto pues refleje a su vez una afectación. Mira, la verdad que el tipo de cambio y en particular el peso mexicano y también las monedas latinoamericanas se han mantenido bastante resilientes a pesar del escenario de incertidumbre. No obstante, los diferenciales de tasas que hoy en día están a favor de países latinoamericanos y sobre todo de México permiten revisar finalmente un peso que puede continuar estando más fuerte. Bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, Renato Campos, por darnos un poco de luz en esta parte, porque ha sido complejo no solo el escuchar las noticias de lo que está ocurriendo a nivel internacional, sino querer entender qué es lo que está pasando también con nuestro país y obviamente si nuestros bolsillos se verán afectados. Gracias, Renato Campos, analista de mercados financieros. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan una excelente noche. Excelente.